Cordial saludo. Mi nombre es Azul Sanabria y en este video quiero presentar un recorrido sobre la percepción desde una perspectiva neuropsicológica. Mi objetivo es mostrar cómo se transforman los estímulos en experiencias significativas, cómo el cerebro organiza esta información y qué sucede cuando estas vías se alteran, dando lugar a las agnosias. Bueno, este tema es fundamental en nuestra especialización, ya que nos permite comprender mejor el funcionamiento cerebral y las implicaciones clínicas en sus alteraciones. Aquí podemos ver la estructura general del video. Empezaré con los conceptos básicos de percepción. Luego explicaré los procesos iniciales como la traducción. Seguiremos con el procesamiento subcortical y cortical. Y finalizaremos describiendo los principales tipos de agnosias. Esta organización nos permite avanzar de lo más simple a lo más complejo, tal como lo hace también el sistema perceptual. Bueno, la percepción implica construir una representación interna del entorno. Esto incluye procesos básicos como detectar características simples, pero también procesos complejos como el reconocimiento de rostros y la interpretación del lenguaje visual. Es importante entender cómo la percepción se relaciona estrechamente con funciones superiores, como atención, memoria, emoción, pensamiento. Por ejemplo, un estímulo puede percibirse de diferentes formas según el contexto emocional o la experiencia previa. Esto implica fenómenos como ilusiones perceptuales y sesgos interpretativos. Entonces, por ejemplo, dos personas ven la misma película, pero una la percibe como triste y la otra persona la percibe como inspiradora. Es fundamental diferenciar la sensación de la percepción. La sensación es el registro fisiológico, es decir, los órganos sensoriales detectan estímulos, y la percepción es el proceso psicológico. El cerebro otorga significado a lo que sentimos. Bueno, las lecturas nos han resaltado que muchas alteraciones perceptuales no se originan en los órganos sensoriales, sino en los procesos corticales encargados de interpretar la información. Por eso es posible ver claramente, pero no reconocer lo que se ve. Como otro ejemplo, entonces tenemos que la misma mezcla de ondas, estas ondas sonoras, se pueden percibir como música o como ruido. La transducción es el primer paso del proceso perceptual. Implica convertir la energía del entorno, como la luz, el sonido, la presión, en señales eléctricas que el cerebro pueda procesar. Cada receptor sensorial está diseñado para un tipo particular de estímulo. Entonces tenemos en la visión, la luz activa fotorreceptores como los conos y bastones. En la audición, las vibraciones del aire estimulan los cilios en la cóclea. En el tacto, mecanorreceptores detectan presión y movimiento. Este proceso garantiza que la información llegue al cerebro en un formato que pueda interpretar. Como ejemplo, tenemos que la luz entra al ojo y activa los conos y bastones, que la transforman en señales y viajan al cerebro. Bueno, nos falta por ver otros ejemplos de transducción, que es el olfato, que son las moléculas olorosas, estimulan los receptores nasales generando impulsos eléctricos. También tenemos el gusto, entonces estas son sustancias químicas de los alimentos que activan los receptores en las papilas gustativas. Vemos cómo cada sistema sensorial tiene su propio tipo de receptor especializado. Cada uno convierte un tipo de energía diferente. Este paso es fundamental porque define la calidad de la información que llegará al cerebro, facilita la percepción y permite que ésta sea coherente y precisa. Después de la transducción, la información no llega de inmediato a la conciencia. Pasa primero por estructuras subcorticales que cumplen funciones críticas. Entonces tenemos el tálamo, este actúa como un filtro, distribuye, prioriza algunos estímulos y suprime otros. Esta es una especie de puerta de entrada al procesamiento cortical. Tenemos los colículos ubicados en el mencéfalo. Estos permiten respuestas rápidas ante estímulos visuales y auditivos, especialmente en señales que requieren orientación inmediata. El sistema límbico vincula los estímulos con emociones y recuerdos. Por eso algunos de los olores o sonidos evocan como reacciones emocionales automáticas. Estas estructuras preparan la información antes de que lleguen a las áreas donde será interpretada de forma consciente. Bueno, el procesamiento cortical. Cuando la información llega a la corteza, comienza el análisis consciente.
Primero van las áreas primarias. Estas registran características como líneas, colores, intensidades, temperaturas. Luego, las áreas secundarias integran estos elementos en patrones más complejos. Finalmente, las áreas asociativas reúnen la información de varios sentidos y la relacionan con la memoria y el conocimiento previo. Este procesamiento se da de manera jerárquica. El cerebro avanza desde lo más simple hasta lo más complejo, formando percepciones completas, coherentes y significativas. El sistema visual continúa su análisis a través de dos vías importantes, la vía dorsal y la vía ventral. La vía dorsal se ocupa del dónde, analiza movimiento, profundidad y localización en el espacio. La vía ventral se encarga del qué, identifica objetos, colores, rostros y categorías. Gracias a estas dos vías podemos no solo reconocer una taza, sino también coordinar el movimiento necesario para tomarla sin mirarla constantemente. El procesamiento auditivo. Este sistema también está altamente organizado. En la corteza auditiva primaria se analiza la frecuencia y la intensidad del sonido. Posteriormente, áreas superiores también nos permiten identificar voces, comprender palabras, separar sonidos en entornos ruidosos. Este procesamiento jerárquico explica por qué alguien puede oír físicamente un sonido pero tener dificultades para interpretarlo cuando hay daño cortical. El tacto también se organiza de manera precisa. Tenemos que esta corteza somatosensorial aporta información muy precisa sobre el cuerpo. Este tiene un mapa llamado homúnculo y esto explica por qué ciertas áreas como las manos, los labios tienen mayor sensibilidad. Gracias a esta área, podemos identificar objetos no solo con tocarlos, percibir temperatura y sentir la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Agnosias. ¿Qué son las agnosias? Bueno, las agnosias son trastornos perceptuales donde la sensación está intacta, pero el reconocimiento falla. Las lecturas nos explican que estos trastornos no afectan la vista, ni el oído, ni el tacto en sí mismo, sino la capacidad de interpretar lo percibido. Esto ocurre cuando hay lesiones en áreas corticales encargadas de integrar y dar significado a la información. Por ejemplo, una persona puede ver claramente un objeto, describirlo, incluso copiarlo, pero no identificarlo como un lapicero o como un vaso. Comprender esto es fundamental en nuestro campo, pues nos ayuda a diferenciar entre déficits sensoriales y déficits perceptuales superiores. Bueno, entre las agnosias encontramos las agnosias visuales. Estas se suelen distinguir de tres tipos principales. Tenemos en la agnosia aperceptiva, la persona no logra integrar adecuadamente los elementos básicos de la imagen. Percibe fragmentos, pero no la forma global. También tenemos la agnosia asociativa. La persona percibe bien e incluso puede copiar el objeto, pero no logra reconocerlo ni vincularlo a un significado. Tenemos también la prosopagnosia, afecta específicamente el reconocimiento de rostros. Estas personas pueden ver bien e incluso reconocer objetos, pero no identificar caras familiares. También reconocen la voz. Estas distinciones nos muestran cuán organizadas eh, y especializadas son las vías visuales. En las agnosias auditivas ocurre algo similar. Tenemos en la agnosia verbal, la persona oye las palabras, reconoce que hay un sonido, pero no entiende su significado. También tenemos en la agnosia para sonidos, em, no se reconocen sonidos del medio ambiente como un timbre o un ladrido. Y la amusia afecta la capacidad de reconocer melodías y patrones musicales. Esto revela que escuchar un sonido no garantiza comprenderlo. Se requiere procesamiento cortical adicional. La agnosia táctil o asterognosia aparece cuando la persona suele sentir un objeto, percibir su forma, su textura y su tamaño, pero no identificarlo mediante el tacto. Este trastorno suele relacionarse con lesiones en áreas parietales
que son esenciales para integrar la información táctil con la memoria. Es decir, el problema no es sentir, sino reconocer. Tenemos como ejemplo una persona que toca una llave, pero en sí no sabe identificar qué es una llave. Bueno, tenemos unas teorías contemporáneas, además de los modelos clásicos. Redolar menciona que hoy entendemos la percepción como como un proceso de inferencia. Tenemos la codificación predictiva. Este plantea que el cerebro predice el entorno y ajusta la percepción según los errores de la predicción. También encontramos la teoría de la percepción como inferencia. Esta explica que interpretamos la realidad escogiendo la explicación más probable. Tenemos también desde el constructivismo, percibimos según nuestros esquemas internos. Esto conecta con la práctica clínica, muchas distorsiones perceptuales en ansiedad o en trauma que se dan en el cerebro y este prioriza ciertas predicciones o esquemas. Tenemos como ejemplo una persona que ve una sombra alargada en un pasillo oscuro. Entonces el cerebro predice rápidamente que podría ser una persona. Eh, Esta infiere pues que es la explicación más probable según el contexto y pues usa esquemas previos como el miedo o la experiencia a lugares oscuros. En conclusión, la percepción es un proceso complejo que va mucho más allá de recibir estímulos. Implica transformar la información, filtrarla en estructuras subcorticales y finalmente interpretarla en la corteza cerebral para darle significado. Cuando alguna de estas falla, eh, como ocurre en las agnosias, podemos ver, oír o tocar sin llegar a reconocer. Por eso entender estos mecanismos es fundamental en nuestra información como psicólogos, ya que nos permite identificar y diferenciar entre un problema sensorial y un problema perceptual. Muchas gracias por su atención.